Un hermoso y bendecido día, ya 27 de agosto. Hoy martes, con un tema conseguido o consecutivo al de ayer. ¿Quién dijo que podías hacer eso? Es una pregunta que le hacen al Señor Jesús. En pocas palabras, ¿por qué lo haces? ¿Qué autoridad tienes? Esto lo vamos a ver durante este corto estudio para entender por qué algunos a veces hacemos lo que hacemos y otros dejamos hacer lo que debemos de hacer. Así es de que en esto, una vez más, nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la bienvenida. Interesante, pastor, lo que usted acaba de decir. Permítame hacer la pregunta, pastor, que le hacen los fariseos al Señor. ¿Quién dijo que podías hacer esto? Y vemos cómo el Señor les contesta de una manera magistral. Bien. Pero, pastor, vamos a orar Claro para que sí. pedir la dirección del Espíritu Santo. Queridos hermanos, les invitamos a que nos acompañen a orar antes de abrir la lección. Oremos. Señor y amante Padre, agradecemos por cada día, Señor, que tú nos das. Esas bendiciones, Padre, que no las merecemos. Que pues gracias a tu Hijo, hoy en día tú nos bendigas. Señor, ahora entendemos que realmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo está sobre nosotros. Sí, Señor, gracias. Rogamos, Padre, que estas palabras que hoy tenemos en este estudio puedan ser, Padre, analizadas, pensadas, pero más que nada no viendo a otro, sino viéndonos a nosotros mismos. ¿Qué palabras fueron las que extendieron estos hombres encargados, Padre, de tu templo? Sin darse cuenta, Padre, que el que estaba frente a ellos es el dueño de todo, aún hasta de nosotros mismos. ¿Con qué autoridad lo haces? Fue la pregunta. Oh, Padre, si ellos hubieran entendido, Señor, más le hubieran agradecido por los actos que tu Hijo hacía en esta tierra. Señor, quédate en medio de este estudio y que todos podamos verte a ti. Sí, bendice Señor. a aquellos, Padre, que también escuchan y ven, Padre, este programa. Ruégote, Padre, tus bendiciones para cada uno de ellos. Y te lo pido, Señor, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, pastor, la lección de hoy. ¿Quién dijo que podías hacer eso? Pero para eso vamos a Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. 11, 27 al 33. Veintisiete. 27, 11, 27 al 33. Mientras se le pone, vamos a dar continuidad aquí. 27 al 23. Y viniendo de nuevo a Jerusalén. Viniendo de nuevo a Jerusalén y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Versículo 28. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 30. El bautismo de Juan,
era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ahí fue donde se quedaron callados. No sabían qué decir. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no creísteis? Versículo 32. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como el verdadero profeta. Versículo 33, perdón. Así pues, que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ellos sí sabían. Ellos sí sabían, pero mintieron. Ellos mintieron al decir que no sabían, porque sí sabían. Pero todo lo que le preguntaba a Jesús y con la manera como atacaban a Jesús era para crear controversia, para ver en qué se equivocaba Jesús. Y es lo que dice la lección. Un día después que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontaron en sus atrios y le preguntaron con qué autoridad había actuado el día anterior. Si no pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Todo lo que los escribas hacían era entrampar a Jesús a ver en qué se equivocaba. Y sabemos que atrás de todo esto estaba Satanás. Si dicen que su autoridad proviene de Dios, ellos negarían que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarían como a un tonto. Pero Jesús percibe la trampa y les dice que contestará su pregunta si ellos responden primero a la suya. Lo que les pregunta es si el bautismo de Juan, el Bautista, provenía de Dios o de los hombres. Ellos no se dan cuenta al instante de que son ellos quienes han sido entrampados. Si admiten que ese bautismo provenía de Dios, Jesús les dirá, ¿por qué no creyeron? Si dicen que fue una iniciativa humana, temen la reacción de la gente, así que mienten y responden que no saben. Esto da a Jesús la oportunidad de rehusar a contestar la pregunta de ellos. Interesante, cuando ellos venían, el Señor Jesús ya iba de regreso. Al Señor Jesús no podía engañarle, pero toda la pregunta que le decían al Señor, con qué autoridad lo haces, era para entrampar al Señor Jesús, a ver en qué se equivocaba Jesús y a ver si Jesús retrocedía. Pero Jesús, bien sabio, inspirado por el Espíritu Santo, les contestó bien sabiamente, pastor. Bien sabiamente, queridos hermanos, le contestó el Señor Jesús. Pero abajo, hermanos, vemos que más abajo Jesús presenta una parábola acerca de una viña. Interesante, en Marcos capítulo 12, del 1 al 12. ¿Le podremos dar lectura, pastor, o lo pasamos? Dale. Marcos capítulo 12, 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallados, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibieran de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volviendo a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, y golpeando unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, ¿tendrán respecto a mi hijo? Interesante. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Vamos al 8.
y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Vamos hasta el 12. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Y vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Fue interesante que, como el Señor da esta parábola, hermanos, el Señor mandaba uno y otro, estaba refiriendo a los profetas, que vinieron, el Señor mandaba un profeta, mandaba otro, ¿y qué hacían? Les mataban, los rechazaban. Por último les mandó al Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Mas a ellos vino, mas ellos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Igual, le mataron, le crucificaron. Pero interesante, queridos hermanos, lo que la palabra del Señor dice. Mire que después que lo que dice nuestra lección. Dijo un día después que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontan en sus atrios y le preguntan con qué autoridad había actuado en el día anterior. No pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Si dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarían que un simple carpintero de pueblo tenga la autoridad. Pero interesante, pastor, todo lo que el versículo, lo que Marcos capítulo 12, del 1 al 12 dice, de la parábola que el Señor les dice. Jesús presenta una parábola acerca de una viña. Un propietario y arrendatario a quienes el dueño alquila el campo. La historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña en Isaías 5, donde Dios presenta una acusación contra Israel infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. La historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña. Al propietario, en lugar de ello, maltratan y matan a los siervos que él envía. Finalmente, el dueño envía a su amado hijo, a quien espera que ellos respeten, pero no ocurre eso. Razonan en cambio y extrañamente que si matan al hijo de la viña, les pertenecerá. Su descabellado razonamiento es asombroso y la sentencia que se les impondrá es justificada. Wow. Yo creo que ellos no pudieron entender el propósito del Señor Jesús. El Señor Jesús quería que todos se procedieran al arrepentimiento. El Señor Jesús quería que nadie se perdiera. Pero como hemos estado viendo, queridos hermanos, atrás de todo esto ha estado Satanás. Desde un principio Satanás ha intentado para la obra de Dios. Desde un principio Satanás intentó destruir al Señor Jesús. Desde un principio, desde que vino a este mundo y vino como bebé. Me acuerdo, vino a mi mente el pasaje que dice que cuando creo fue Herodes, pastor, que mandó a matar a todos los niños. A todos los niños. De ahí ya Satanás estaba obrando, intentando terminar la obra del Señor Jesús y tratando de poner piedra de tropiezo para que el Señor no siguiera con el ministerio. Pero Dios, el Señor Jesús, a pesar de que tuvo tantas trabas de parte de Satanás, el Señor no paró. El Señor terminó y fue fiel hasta el final. Terminó el ministerio a favor de la raza humana. Interesante, ¿verdad, pastor? Todo lo que el Señor hizo por nosotros. Así es. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pastor, le dejo el tiempo para la... Bueno, gracias esta pregunta de los escribas
y ancianos, fue una pregunta buscando una respuesta. Y ya tenían ellos la manera de acusar. Según ellos ya pensaban que él podía responder. Pero nunca pensaron en la contrarrespuesta o pregunta que el Señor les iba a hacer. Y vaya, que si Jesucristo no sabía que Juan el Bautista, el pueblo, lo amaba o lo amó y lo tuvo como un profeta de ese pueblo del Señor. Por eso esta pregunta fue contundente para estos encargados, estos líderes. Ellos esperando la respuesta, pero ahora Jesús hace la contra para que ellos mismos fueran calificados por el pueblo a través de su respuesta. Interesante. Entendieron la pregunta de Jesús y se apartaron de Jesús para poder analizar la pregunta. Y cuando vieron que era acusadora la respuesta por parte del pueblo, decidieron mejor negarse a que no sabía. Y Jesús no es que no sabía, pero él simplemente no dijo ni yo sé, como ellos dijeron. Jesús fue claro y les dijo, pues yo tampoco les respondo la pregunta que me han hecho. Así es de que la sierva del Señor nos dice acerca de este acto. Y dice ahí, en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 544 y 545, ella dice, desconcertados y chasqueados, ¿quiénes? Los escribas, sacerdotes y gobernantes de ese tiempo, o de los que estaban ahí, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. O sea, dijeron, ok, mejor dejémoslo, mejor este hombre tiene tanta inteligencia o conocimiento, pero nunca lo aceptaron realmente como el Mesías. Simplemente un hombre inteligente, un hombre con conocimiento y que entendía los deseos del pueblo, como también entendía aún hasta los pensamientos de ellos. También dijo, por su cobardía e indecisión habían perdido en gran medida el respeto del pueblo. Vean, ya se veía que en verdad que ya el pueblo ya no los veía como sus directores espirituales, que observaba y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. O sea, ahora el pueblo decía, mira, el hijo del carpintero los está dominando. Mira, el hijo del carpintero ahora, este sí les habla con autoridad. Este sí va y los enfrenta. Claro, eso era lo que estaba pasando y lo que el mismo pueblo estaba viendo. Por eso ese seguimiento al Señor Jesús. Aún dice ella, la multitud esperaba la decisión con intenso interés. O sea, ellos estaban en sí deseando esas respuestas, tanto de él como de ellos. Estaban viendo a ver qué iba a pasar. Y a quien a veces no le gusta, ¿verdad?, ver dos líderes, ver dos hombres o dos personas con conocimiento discutiendo la palabra, o viendo a ver qué hace uno, qué hace otro, cómo reacciona uno, cómo reacciona otro. Están ahí esperando una respuesta de aquellos líderes, porque Cristo como líder del pueblo y ellos como líderes de la iglesia sabían que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaban que reconocieran
sin reservas que era enviado de Dios. O sea, eso era lo que ellos estaban esperando que ellos dijeran. Pero te imaginas qué chasqueadas se dieron, ¿no? Pero no sabemos. O sea, no es quizás esa la mejor respuesta. Hubiera sido mejor, no te vamos a decir. Pero no, ellos dijeron, no sabemos. Cristo no dijo, yo no sé. Cristo dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. Y claro, eso era según lo que ellos esperaban. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse cuando ellos entonces lo vieron. Voy rapidito ya. Simulando ignorancia dijeron hipócritamente, no sabemos. Y Cristo dijo, ni yo digo con qué autoridad hago esto. Fue lo que dijo el Señor Jesús. Ahora bien, ella sigue diciendo, en la parábola, el Señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prioridad o prosperidad. Todo es lo que había sembrado. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Según Isaías. ¿Qué más se podía hacer? Ya estaba ahí el que daba el fruto. Estaba Cristo, pero no lo aceptaron. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas y quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, esto es lo que hoy en día también está haciendo el Espíritu del Señor, llamando a muchos al arrepentimiento, a aceptar nuestras debilidades, nuestras flaquezas y poder en sí vivir con la verdad que tenemos, pero no nomás vivirla, sino practicarla, hacer de esas verdades un eco en nuestra vida para presentar en actitud, en afecto a nuestros semejantes. Así es de que Dios quiera que en realidad cuando se nos haga una pregunta contestemos como es en sí la verdad de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.